Salmo 91, con oración poderosa de protección espiritual de Dios. Leemos el Salmo 91, usando en este caso la versión Nueva Traducción Viviente. Al final haremos un comentario y una oración final. Salmo 91. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás los leones y las cobras. Aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Devocional, versículo por versículo. Ahora veremos un breve comentario devocional del Salmo 91, escrito por Esteban Correa. Los versículos 1 y 2 nos hablan de vivir al amparo del Altísimo. Esto nos muestra que no se trata de tener una vida de incredulidad alejada de Dios. Nosotros decidimos vivir, estar a su lado. Es un compromiso permanecer en oración, en comunión con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Es un llamado a estar buscando a Dios continuamente, a seguir los caminos de Jesús en nuestro diario vivir, poniendo nuestra confianza en Él sobre todas las cosas. También incluye tener comunión con otros hermanos, recibiendo y sirviendo al Señor. Mateo capítulo 18 versículo 20 dice: pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Para estar en la presencia de Dios debemos compartir y orar con otros hermanos. Hoy es el día que Dios te está diciendo que tengas un estilo de fe comprometido de todo corazón con Él, no confundiendo esto con las apariencias religiosas. Es respetar y temer al Señor con todo nuestro corazón. Así alcanzaremos descanso bajo la sombra de sus alas como hijos amados. Estaremos seguros, semejante a estar dentro de un fuerte castillo que nos brinda protección. El versículo 3 nos da la promesa que nos librará y protegerá de las trampas del enemigo y de las enfermedades mortales. Dios nos cuida de errores y malas decisiones. Conocer la palabra de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo, nos ayuda a vivir bajo la revelación y protección del Señor. El mundo está lleno de peligros, pero de estas cosas el Señor resguarda a aquellos que han decidido vivir bajo su amparo. Versículo 4. El símbolo de las plumas y las alas del versículo 4 nos muestra la dedicación, como la tiene una madre o un padre. Ese amor único, especial, que los padres tienen con sus hijos. Incluso en la naturaleza podemos ver cómo una madre es capaz de defender con fuerza y agallas a sus crías. Así, también nuestro Padre es el guardador de nuestras vidas. Versículos 5 al 8. Nos habla que el amor de Dios nos da una seguridad plena. Nos hace vivir libres, en paz, en gozo y confiados.
El enemigo quiere atacar. Ha venido a matar, a robar, destruir, pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Las catástrofes, las plagas y la mortandad son una amenaza para el mundo, pero el Señor nos librará de todas ellas. Los que son fieles son recompensados con el favor de Dios. Los que lo desprecian tendrán consecuencias. En los versos 9 y 10, una vez más, nos llama a hacer al Señor nuestro refugio para tener esta protección. Es una protección especial para aquellos que deciden poner al Señor como el todo en su vida, que lo aman sobre todas las cosas. El verso 10 tiene una promesa para nuestro hogar. Esto incluye nuestras pertenencias. Nuestra familia, en toda su integridad, dice que ninguna plaga se acercará. El Señor mantiene lejos de la casa de los justos la calamidad. Versículos 11 y 12. Dios promete enviar ángeles que están a nuestro resguardo. Ellos son sus fieles servidores en el cielo, que vienen a la tierra a defender a los herederos de la salvación, para que no tropecemos. También agrega que sus propias manos están con nosotros. Las mismas manos de Dios nos cuidarán de que nuestro pie no se lastime. Esto es nuestro camino, los lugares donde andamos, los proyectos que hemos elegido, los que Él nos guiará para realizar. El camino es nuestro avance y trabajo, lo que hacemos a diario, los emprendimientos y labores que tenemos que hacer en la vida. Estas cosas están vigiladas por nuestro Dios y Padre para no tomar caminos cerrados. Versículo 13. El verso 13 nos habla de pisotear escorpiones y cobras, semejante a la afirmación del Señor Jesús, cuando nos dijo en Lucas, capítulo 10, versículo 19, «Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Tenemos autoridad como hijos de Dios. Estamos cubiertos por la sangre de Cristo y el glorioso Espíritu Santo vive en nosotros, con el propósito de llenarnos, sanarnos y guiarnos a toda victoria. La oración ungida en el nombre de Jesús tiene autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Una persona y una familia debe orar continuamente, cada día, darle la bienvenida al Espíritu Santo en cada asunto, declarando en fe la victoria de Jesús sobre el mundo y el poder del mal. Versículos 14 y 15. Dios promete responder, rescatar, proteger, estar con nosotros y honrar a quienes amamos su nombre, los que confían en Él, y nos ha dado muestras de amor en Cristo Jesús. Amor a Dios sobre todas las cosas es el primer y gran mandamiento. Por eso es importante dedicarnos a este amor, honrar a Dios con nuestra vida. Temer es respetar su persona, obedecer con el corazón. El Señor está interesado en la sinceridad de nuestros corazones. Cuando llamemos, Él responderá. Estará con nosotros, con su amable y hermosa compañía. Y el versículo 16, la última promesa que nos da es larga vida y salvación. Andar en el Espíritu Santo es paz y gozo. Su palabra es salud para nuestro cuerpo. Jesús dijo, pidan y se les dará, llamen y se les abrirá, busquen y encontrarán. La insistencia y permanencia trae respuestas de Dios. Su bendición se manifiesta en aquellos que temen su nombre. Hay salud, larga y buena vida para los que se amparen a la sombra del Altísimo, nuestro castillo, nuestro refugio, nuestro libertador. Oremos de esta forma. Gracias, Dios Padre, por estar con nosotros, como nuestro refugio seguro que eres, un fuerte castillo que podemos habitar con nuestras familias. Gracias por llamarnos a la fe, a respetar y obedecer tu palabra, para así vivir resguardados de toda clase de mal. Declaramos que tú eres nuestro alto refugio en todo tiempo. Nos colocamos ahora bajo la sombra de tus alas. Permanecemos en ti. Entregamos bajo tu protección nuestra vida, casa, familia, actividades, nuestra entrada y nuestra salida en todo tiempo y en todo lugar. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús
que nos perdones y limpies de todo mal. Gracias a Dios, porque estamos cubiertos y limpios por la sangre de Cristo. Todo nuestro ser y nuestra vida está bajo tu protección. Gracias por darnos vida y vida en abundancia. Tú eres nuestra ayuda en todo tiempo, en nuestras finanzas, salud, ministerio, trabajo, estudios, en toda actividad. Gracias, Padre, por darnos tu Espíritu Santo. Pedimos, creemos y declaramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 37. Biblia hablada con explicación y oración, Reina Valera contemporánea. Libro Salmos. A continuación leeremos el Salmo 37, usando en este caso la versión Reina Valera contemporánea, y luego haremos un comentario devocional y una oración final. Libro de los Salmos, capítulo 37. No te alteres por causa de los malvados, no sientas envidia de los que practican el mal, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como la hierba verde. Confía en el Señor y practica el bien, así heredarás la tierra y la verdad te guiará. Disfruta de la presencia del Señor y Él te dará todo lo que de corazón le pidas. Pon tu camino en las manos del Señor, confía en Él, y Él se encargará de todo. Hará brillar tu justicia como la luz, y tu derecho como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor, y espera en Él. No te alteres por los que prosperan en su camino, ni por los que practican la maldad. Desecha la ira y el enojo, no te alteres, que eso empeora las cosas. Un día todos los malvados serán destruidos, pero si esperas al Señor, heredarás la tierra. Un poco más, y los malvados dejarán de existir. Los buscarás, pero no los hallarás. Pero los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de un gran bienestar. Los malvados conspiran contra los justos y rechinan los dientes contra ellos. Pero el Señor se burla de ellos porque sabe que ya viene su hora. Los malvados sacan la espada, tensan el arco para derribar a los pobres y necesitados, para acabar con los hombres cabales. Pero su espada les partirá el corazón y su arco se romperá en 1000 pedazos. Es mejor lo poco del hombre justo que las riquezas de muchos pecadores, porque el Señor sostiene a los justos, pero pondrá fin al poder de los malvados. El Señor cuida de los hombres honrados y mantendrá la herencia de ellos para siempre. En tiempos difíciles no serán avergonzados, y en tiempos de escasez tendrán abundancia. Pero los malos perecerán, los enemigos del Señor serán consumidos, se esfumarán como el humo de la grasa de carneros. El malvado pide prestado y no paga. El justo es bondadoso y comparte lo que tiene. Los benditos del Señor heredarán la tierra, pero los que Él maldice serán eliminados. El Señor dirige los caminos del hombre cuando se complace en su modo de vida. Si el hombre cae, no se queda en el suelo, porque el Señor lo sostiene de la mano. Yo fui joven y ya envejecido, pero nunca había desamparado a un justo ni a sus hijos andar mendigando pan. El justo es misericordioso y siempre presta. Sus hijos son para otros una bendición. Apártate del mal, practica el bien, y así vivirás para siempre. Porque el Señor ama la justicia y no desampara a sus fieles. Siempre les brinda su protección, pero los hijos de los malvados serán destruidos. Los justos heredarán la tierra y para siempre vivirán en ella. Cuando el justo habla, imparte sabiduría, con su lengua proclama la justicia. En su corazón habita la ley de su Dios, por eso sus pies nunca resbalan. El impío acecha al justo con la intención de matarlo, pero el Señor no lo pondrá en sus manos, ni dejará que en el juicio lo condenen. Tú espera en el Señor y sigue su camino, y Él te exaltará y heredará la tierra. Y cuando los pecadores sean destruidos, tú estarás allí para verlo.
Yo vi cómo el maligno era enaltecido, lo vi extenderse como verde laurel, pero el tiempo pasó y él dejó de existir. Cuando lo busqué ya había desaparecido. Fíjate en quienes son íntegros y justos. Hay un final venturoso para la gente pacífica, pero los pecadores serán todos destruidos. El final de los malvados será su exterminio. La salvación de los justos proviene del Señor. Él les da fuerzas en momentos de angustia. El Señor los ayuda y los pone a salvo, los libra y los pone a salvo de los impíos, porque ellos pusieron en Él su esperanza. Y ahora veremos la primera parte de un comentario devocional del Salmo 37, de los versículos 1 al 11. El Salmo 37 está escrito con la forma de un acróstico, basado en el alfabeto hebreo. Se utilizaba antiguamente esta forma para memorizar más fácilmente los textos, utilizando cada letra del alfabeto con textos que nos enseñan sabiduría y nos dan consejos de Dios. El Salmo está dirigido a nosotros, no a Dios. Son consejos útiles, principios espirituales y revelaciones escritas para nuestro aprendizaje y beneficio. Los versículos 1 y 2 dicen así: No te alteres por causa de los malvados, ni sientas envidia de los que practican el mal, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como la hierba verde. El Salmo comienza dándonos el consejo que no debemos enojarnos, amargarnos o fastidiarnos por causa de la obra de los malvados, porque el Señor es el juez de todos, y aquellos que no se arrepientan de su maldad, es decir, que no vengan a Cristo, tendrán sus consecuencias. Dios es el juez justo que no dejará que las obras de los malvados permanezcan. La comparación que se hace de la obra de los malvados es como la hierba verde que vive y crece por un tiempo, pero pronto se seca y es cortada. Por eso debemos descansar en Dios cuando vemos injusticias y maldades. Nada quedará impune. Puede que la justicia humana falle, pero a su tiempo Dios hará su propia justicia, valiéndose de un tribunal humano o no. La justicia que Dios ejecuta es perfecta. Por eso no hay razón para vivir indignados o alterados por las obras de maldad. El versículo 3 dice: Confía en el Señor y practica el bien. Así heredarán la tierra y la verdad te guiará. Y esta es la forma en que debemos actuar y vivir, contrastando las obras de maldad. Confía en el Señor y practica el bien. La fe y la obediencia van de la mano, querido amigo. Cuando crecemos en fe, crecerás en obediencia. La fe es una actitud, un don que nos muestra a Dios y nos hace confiar en Él. La fe nos revela que Dios está ahí, que puede hacer cualquier cosa a nuestro favor, que no nos dejará desamparados, y si confiamos en su amor, debemos obedecer y practicar el bien. Heredar la tierra es para nosotros vivir en la bendición de Dios. Nada nos puede quitar su bendición, que es nuestra herencia. Todo lo que Dios nos promete es nuestra herencia, y si confiamos y practicamos el bien, podemos estar seguros que el Señor nos ayudará, nos dará una tierra de bendición para nuestra vida, en la que la verdad nos guiará. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad, porque nos revela las Escrituras, que son la verdad. De esta forma no viviremos engañados y evitaremos caer en trampas. Por eso, necesitamos la verdad de Dios en nuestros corazones. La tierra de bendición es una tierra de obediencia, y seguir la verdad de la palabra de Dios es ser fiel. El versículo 4 dice: Disfruta de la presencia del Señor, y Él te dará lo que de corazón le pidas. Y ahora vamos un paso más en cuanto a nuestra consagración y conocimiento de Dios. Muchos saben cosas de Dios, creen y también practican buenas obras, pero tal vez les falte deleitarse en el amor de Dios. La versión de la Biblia Dios habla hoy dice así: Ama al Señor con ternura
y Él cumplirá tus deseos más profundos. Nuestra actitud hacia Dios debe ser una relación de amor en nuestro ser. El Señor desea tener una relación de amor con nosotros, gozarse con nosotros, ser nuestro compañero constante. La forma de enamorarnos de Dios para poder deleitarnos con Él es conociéndolo poco a poco, teniendo revelación de su presencia y su palabra. A medida que oramos, que meditamos en su palabra, que tenemos hambre y sed de su presencia, un avivamiento espiritual ocurrirá en nuestra vida y nos llenará de plenitud, gozo, fortaleza. Estar en la presencia de Dios es un deleite y el Señor, cuando encuentra en nosotros esa sincera búsqueda, se agrada, se deleita como nuestro Padre y amigo, como reaccionamos nosotros como padres si nuestro hijo no solo es obediente, sino además desea compartir momentos con nosotros. Por tanto, desarrollamos una buena y amorosa relación. Seguramente, allí estaremos para ayudarlos en todo y para darles lo que ellos desean. Entonces, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial lo hará por nosotros? El versículo 5 dice así: «Pon tu camino en las manos del Señor, confía en Él, y Él se encargará de todo». Esta preciosa promesa, querido amigo, nos enseña que si ponemos nuestra vida y asuntos en manos del Señor, Él se encargará de todo. Es como que transferimos el problema hacia Dios para que Él lo solucione. Cambiamos una actitud interior en la que dejamos de confiar en nuestra propia capacidad o fuerzas limitadas y pedimos su intervención. No se trata de lo que hagamos o dejemos de hacer, sino más bien de la fe interior con la que hacemos las cosas. Podemos pedir ayuda a otras personas si necesitamos, pero nuestra fe está puesta en que Dios está para ayudarnos y lo hará sin importar los medios que utilizará para solucionar un problema. Tenemos que mantener la fe en Dios. Y esta es la gran diferencia entre un creyente y un incrédulo. Por ejemplo, muchos pueden tratar de solucionar una misma cosa de la misma manera, pero uno lo hace sabiendo y confiando que Dios está para ayudarlo, y el otro intenta solucionarlo, pero sin la más mínima expresión sincera ni confianza en Dios. Cuando se nos dice que dejemos todo en manos de Dios, es verdad, no significa que no hagamos nada, sino que todo lo hagamos con fe, esperando en la guía del Espíritu Santo, porque Dios es quien nos abre la puerta y nos encamina a la victoria. Él podrá obrar en nuestra vida de formas tan diversas que nosotros no podríamos hacerlo. El incrédulo no pide porque no cree que Dios obre a su favor, pero lo cierto es que el Salvador es todopoderoso y puede ayudarnos de tantas formas que nosotros no esperamos. Él se encargará de todo cuando solicitemos y encomendemos nuestra causa en sus manos. El versículo 6 dice: «Hará brillar tu justicia como la luz y tu derecho como el sol de mediodía». Este es un texto de consuelo, porque el Salmo viene tratando el tema de las obras de los malvados y su conducta, que nos causan dolor porque sus obras parecen extenderse con vigor. Querido amigo, debes saber que cuando estás siendo oprimido por la perversidad de los hombres y los ataques del enemigo usando a las personas, el Señor nos promete que hará resplandecer nuestra inocencia, justicia, fe y obediencia. Los que se humillan ante Dios serán exaltados y los que lo buscan en secreto serán recompensados. La luz del amanecer es comparada a la justicia que el Señor hace por aquellos que han sido fieles y temerosos de su persona. Dios quiere reivindicarse a sus hijos. Él te exaltará. Jesús dijo en Mateo 66 que los que oran al Padre Celestial en secreto, el Padre que puede ver en los secretos, los recompensará en público. Esto es, delante de otras personas y también delante de los perversos.
En la historia relatada en Génesis, capítulos 39 al 41, vemos que todos los que oprimieron a José fueron maltratadores con su persona. Tuvieron que verlo ser puesto en el más alto de los rangos de autoridad de la nación egipcia, teniendo que honrarlo. Es un tipo de exaltación que Dios tiene con sus fieles. José fue fiel y por eso fue exaltado. Su justicia fue como la luz del amanecer, hasta llegar a ser como el sol del mediodía en su máximo esplendor. Las cosas llegarán a cambiar en tu vida, de tal manera que muchos que hoy te afligen tendrán que ver cómo el Señor te exalta, te bendice, te levanta y recompensa. Sus ojos lo verán, porque la justicia de Dios es fuerte, intensa como el sol del mediodía. Y así lo dice también Proverbios, capítulo 4, versículo 18. Pero la senda de los justos es como la aurora, su luz va en aumento hasta la plenitud del día. Dios hará pública su exaltación en favor de quienes se han humillado delante de su presencia, cuando nadie los veía. Los versículos 7 y 8 dicen que guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres por los que prosperan en su camino, ni por los que practican la maldad. Desecha la ira y el enojo. No te alteres, porque eso empeora las cosas. Esto significa que no debemos levantar la voz de la queja, ni hablar con amargura por cómo prosperan los incrédulos y rebeldes, ni por los que practican la maldad. Descansar en la justicia y el tiempo de Dios es la mejor manera de esperar. Guardar silencio es una expresión que nos indica que no debemos llevar reclamos de queja ante el trono de Dios, que no debemos hablar de más con cosas que contrastan con el Espíritu Santo. Mantén una expectativa de fe, confiando en el obrar de Dios a tu favor, antes que abrir la boca con palabras deshonestas de ira, enojo, desagrado o incredulidad. Guardar silencio también significa limitar las palabras a solo lo bueno, a decir y confirmar el bien de las promesas de Dios. Reserva tus palabras para el agradecimiento y la adoración. No te alteres, más bien con tu corazón en la palabra de Dios. Llénate del Espíritu Santo con hambre y sed de su presencia en oración. Así, tu boca se llenará de lo correcto, de lo verdadero. Guardar silencio ante el Señor es también la forma de esperar su respuesta. Es como decir, no me quejo, no me altero, espero en el Señor. A veces, quienes son malvados o violentos tienen tiempos de prosperidad, pero su fin no será bueno. El Señor nos advierte que sus consecuencias por negar a Jesús son la perdición eterna y además, así como Dios recompensa a sus hijos en público, también hace ver las consecuencias de quienes se oponen a su voluntad. Vivir con enojos, ira o amargura nos altera la paz que Dios nos quiere dar y no ayuda en nada. Los nervios que provoca perder la paciencia de forma permanente afectan negativamente nuestra vida. Por eso el consejo es mantente en paz, en silencio, con fe, esperando en el Señor para ver el resultado esperado. La impaciencia conduce a tomar malas decisiones y a terminar hablando cosas que no convienen, que nos alejan más y más de Dios. Los versículos 9 al 10. Un día los malvados serán destruidos, pero si esperas en el Señor, heredarás la tierra un poco más, y los malvados dejarán de existir. Los buscarás, pero no los hallarás. Pero los humildes heredarán la tierra y disfrutarán del gran bienestar. La justicia de Dios se verá en toda la tierra. Un día será juzgado todo acto de maldad para siempre en el juicio final. Por eso, nuestro tiempo de arrepentimiento y corrección de nuestra conducta es ahora, ya que nada quedará impune en el mundo. Si esperamos en el Señor, heredaremos la tierra. Esa tierra de herencia tiene varias formas. Por un lado tenemos el tiempo,
donde los israelitas necesitaban avanzar y establecerse en la tierra prometida, cuando era su esperanza heredar esa tierra conquistando cada lugar que el Señor les había entregado. Los malvados habitaban ese lugar, por eso ellos tenían la esperanza de removerlos de allí para tomar posesión de la tierra que les correspondiera y así tener bendición y paz. También vemos que Jesús vino a establecer el reino de los cielos en la tierra por medio de la Iglesia. Nosotros tenemos la autoridad y el respaldo del cielo para establecer el reino de los cielos. Tenemos una herencia que conquistar ahora, en esta era, para tener paz, gozo y victoria, derrotando al enemigo en oración, derrotando al pecado también por el poder del Espíritu Santo y avanzar anunciando el Evangelio a toda criatura para que muchos sean salvos. Mi querido amigo, esta es la forma de conquistar la tierra y vivir bajo las promesas de Dios. Hay una tierra de plenitud diseñada para cada uno de nosotros, por la que tenemos que luchar cada día, estando consagrados y esforzándonos. Jesús dijo que los que dejen sus intereses personales por el reino de Dios recibirán 100 veces más en este tiempo y luego la vida eterna. Marcos, versículos 29 y 30, en la versión Dios habla hoy. Dice así: Jesús respondió: les aseguro que cualquiera que por mi causa y por aceptar el Evangelio haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o terrenos, recibirá ahora en la vida presente 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la vida venidera recibirá la vida eterna. Esta es la segunda forma de heredar la tierra de bendición que Dios puso en cada uno de nosotros. Jesús también dijo en Mateo capítulo 5, versículo 5: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Los mansos, en este caso, no tiene que ver con nuestro carácter natural, que puede ser más tranquilo, más inquieto, sino con el fruto del Espíritu en sumisión a Dios. Es una expresión puntual, usada para entender que todo lo que viene para nosotros no será conquistado por medio de la violencia, la ira carnal o la fuerza humana, con la que el mundo piensa que se alcanza en algunas cosas. Con Dios, los mansos heredarán la tierra, no los violentos. Es por medio de la fe paciente y la obediencia a su palabra que se logra la herencia. La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo, necesario para obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Nuestras tierras de bendición no están condicionadas por la fuerza ni el ímpetu humano, sino por la mansedumbre. Nuestra fuerza procede de Dios y es la que nos da mansedumbre para alcanzar todo lo bueno que Dios tiene. Como dice Zacarías, capítulo 4, versículo 6, no conquistamos con fuerza humana, sino con la fuerza del Espíritu de Dios. La mansedumbre es resaltada como la condición de esperar en Dios y su justicia, porque a su tiempo cada uno tendrá recompensas. La Biblia nos habla de dos futuros que también tienen que ver con la tierra que habremos de heredar. Un día todo poder y gobierno actual en la tierra será sometido al reino de Cristo, mencionado en Apocalipsis capítulo 20, versículos de 4 al 6. Y después, en los cielos y tierra nueva, llamada la Nueva Jerusalén también, ciudad que el Señor hará descender para nosotros, descrita en Apocalipsis 21. En otras publicaciones, queridos amigos, terminaremos este estudio del Salmo 37 y lo haremos a partir del versículo 12 en adelante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir los próximos mensajes. Y ahora, hagamos juntos esta oración. Padre Celestial, gracias porque tu justicia es perfecta. Me has dado la promesa de que espere en ti para ver los resultados que deseo, encomiendo en tus manos toda cosa injusta que pueda estar viviendo ahora, junto con todo asunto que necesite resolver,
para que te hagas cargo de cada situación. En el nombre de Jesús, espero y confío en ti para ver resplandecer tu luz sobre mi vida. Dame la mansedumbre para que tu justicia se deje ver y herede todas tus bendiciones ahora y siempre. Gracias por tu herencia. Estoy avanzando en ella con las fuerzas de tu espíritu. Recibo la tierra prometida para mí, en el nombre de Jesús. Desecho todo enojo, ira y amargura. Perdono a todo ofensor de mi vida. Te busco para deleitarme en tu amor. Me gozo en tu presencia, porque sé que eres bueno y me darás el deseo de mi corazón. Espero, pido y proclamo todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo 51. Biblia hablada con explicación y oración poderosa. Estudio bíblico hablado de los Salmos. A continuación leeremos el Salmo 51 y luego haremos un comentario devocional y una oración. Salmos, capítulo 51. Al director musical, Salmo de David. Cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido adulterio con Betsabé, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua justicia. Señor, abre mis labios y publicará en mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Y ahora veremos un comentario devocional. Versículos del 1 al 3. El rey David escribió este salmo luego de cometer adulterio con Betsabé y haber asesinado a su esposo para quedarse con ella. Su pecado había sido grave y alevoso ante los ojos de Dios. Podemos conocer esta historia en 2 de Samuel, los capítulos 11 y 12. David debía salir a la guerra, pero se quedó en su palacio, y paseando por él, vio a Betsabé, a la cual codició y envió a llamar para cometer adulterio con ella. Ella estaba casada con Urías, un fiel soldado, pero al ver que este era un impedimento para su plan de hacer a Betsabé su esposa, lo envió a una posición de la batalla para que con mayor seguridad sea muerto en combate. Luego de hacer todo esto, el Señor envía al profeta Natán a reprender a David por lo que había hecho. Cuando David toma conciencia de su enorme pecado, se arrepiente y el profeta le dice que no morirá, pero que aún así tendrá consecuencias por ello. David reconoce su pecado y pide que conforme a la piedad de Dios sea borrado. El versículo 3 dice: «Porque yo reconozco mi vergonzosa acción, día y noche me persigue». David sentía una gran culpa por lo que había hecho, pero su arrepentimiento fue genuino y profundo, y logró recibir
el perdón de Dios en su alma y ser limpiado. En el verso 2 dice: lávame más y más de mi maldad. Todos estamos en un proceso de crecimiento en santidad y consagración. Nuestro progreso espiritual debe ser cada día morir más al pecado y vivir por el Espíritu. Necesitamos continuamente la fortaleza del Señor y ser lavados profundamente por la palabra de Dios para vencer nuestra naturaleza inclinada al mal. Así como David tomó la actitud correcta, volviendo su corazón a Dios, humillado y pidiendo clemencia, así debemos descansar nosotros en el Señor, sabiendo que su amor es inalterable. Aunque las malas decisiones tengan consecuencias, debemos clamar para que el pecado sea borrado de nuestras vestiduras espirituales y estar en paz con Dios. David había tramado un plan bien premeditado en cuanto a este pecado. No fue una debilidad temporal, la cual haya abandonado rápidamente, sino que se mantuvo en un oscuro plan, ya que al pecado del adulterio le añadió también el pecado del asesinato. Diferente hubiera sido el caso que David se arrepintiera rápidamente de haberse acostado con Betsabé, y ahí terminaba todo. Seguramente las consecuencias no hubieran sido tan severas. Podemos leer las consecuencias del pecado de David en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos del 10 al 13. Pero aún así, el Señor restauró su alma y limpió su culpa. Debemos estar atentos para huir de todo pecado rápidamente y evitar que nuestras vestiduras espirituales sean manchadas. Puede que sientas que tu pecado haya sido grande, pero vemos que las multitudes de la piedad de Dios llegan a ser más grande todavía, para limpiar, sanar y restaurar de la culpa del pecado. Abre hoy tu corazón al Señor y confiésale todo pecado que creas que debas pedir perdón, y aléjate de eso. Así podrás caminar sin el peso y las consecuencias de la rebelión. Versículo 4. Aquí se nos muestra una particular declaración. Contra ti, solo contra ti he pecado. David había pecado contra Urías, contra Betsabé y contra su propio cuerpo también, pero su dolor más grande parecía ser haber pecado contra Dios. Su conciencia de la ofensa y desagrado que había causado al Señor, su sensibilidad y comunión con el Señor estuvieron tan afectadas que en su clamor entendía que la gravedad mayor era haber pecado contra Dios. Vemos en esta actitud que David era un hombre con debilidades y con una naturaleza pecaminosa como todos nosotros. Pero el Señor era su mayor prioridad en la vida. Ni su poder, ni su ego, ni sus deseos carnales fueron mayores que su preocupación de estar a cuentas con Dios. Así que, estimado amigo, si realmente queremos mantener una vida bajo el favor y agrado del Señor, nuestra meta más grande es mantenernos en amistad íntima con Dios. Versículo 5. Algunos interpretan que David era fruto de la fornicación, porque el versículo 5 dice: en pecado he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Pero la Biblia no aclara esto. De lo que sí estamos seguros es que todos hemos nacido con una naturaleza pecaminosa, una inclinación natural a lo corrompido, lo que se ha denominado el pecado original, con el cual nacemos, y esta inclinación a lo corrupto solo comienza a cambiar cuando nacemos de nuevo por el Espíritu Santo y somos regenerados en la nueva naturaleza de Dios. Y así lo dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, en la Nueva Traducción Viviente. Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. David comprendía que existía una naturaleza pecaminosa en su ser interior, que lo arrastró y a su vez, en su voluntad se dejó llevar, consumó la tentación de manera agravada. Y aquí aprendemos 2 lecciones. Lo primero es que nuestra naturaleza pecaminosa siempre intentará arrastrarnos a lo inmoral, pero ahora que somos nuevas criaturas, tenemos al Espíritu de Dios
el cual nos da la capacidad y fortaleza para poder decir no a cualquier tentación, porque el Espíritu nos da libertad y hace morir las malas obras en nosotros. Lo segundo es que si hemos sucumbido a los deseos carnales, podemos ir a Dios en el nombre de Jesús, nuestro abogado defensor, y pedir perdón, ya que pagó el precio por nuestro pecado en la cruz, y así ser limpiados para tomar la decisión de seguir al Espíritu Santo y no estar atados al poder del pecado. Versículo 6. La verdad en lo íntimo es lo más valioso en nuestra condición espiritual. Esa intimidad tan personal que podemos tener con Jesús es, en definitiva, nuestra verdadera condición ante Dios. Confundimos muchas veces actividades o buenas costumbres cristianas con la verdad en lo íntimo. Pero el Señor quiere llevarnos a una verdadera consagración y madurez. No es lo que aparentamos, ni la forma de vestirnos, ni las costumbres cristianas, ni la cantidad de actividades que podamos hacer, que muchas veces, en vez de hacerlo de corazón para el Señor, lo hacemos para ser aceptados y agradar en nuestra comunidad. La Biblia nos enseña la verdad en lo íntimo, porque solo Dios es nuestro verdadero motivo, a quien debemos servir de corazón y adorar, porque solo Él puede transformarnos, ayudarnos y utilizarnos con poder. Por ejemplo, si tienes falta de fe o falta de sabiduría para alguna decisión, debes pedir en lo íntimo de tu ser, con verdad y sinceridad, diciendo: Señor, me cuesta tener fe, ayúdame. No entiendo qué decisión tomar, dame sabiduría. Y lo mismo con nuestro pecado. Te pido, Señor, que me perdones, límpiame y lávame. Quiero alejarme de todo lo que no te agrada. Esto no tiene que ver con nuestra exposición ante los demás, ni con nuestras costumbres o actividades. Tiene que ver con la verdad en lo íntimo. Si somos completamente sinceros, buscando conocerlo a Él, nuestra vida es transformada. Recuerda este verso 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Versículo del 7 al 13. El hisopo era utilizado para rociar la sangre del cordero en la Pascua y para rociar el agua purificada del sacerdote en el Antiguo Testamento. Por eso, David usa esas figuras para pedirle al Señor que limpiara su corazón y lo purificara. Los creyentes debemos ser limpiados y rociados con la sangre de Cristo en regeneración espiritual. Nuestro pecado debe ser confesado y debemos arrepentirnos. Muchos creyentes encuentran obstáculos en sus vidas por no confesar sus pecados. Es bueno tomar un tiempo y ponernos a cuentas con Dios, pedir perdón por los pecados cometidos, reconocer y no ocultar. No tomemos nunca livianamente los pecados. Hay que confesar y hay que pedirle perdón a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús. Su misericordia y su amor es grande. Su deseo es perdonarnos y nuestra meta es vivir en libertad y madurar. A medida que maduramos y crecemos en la vida espiritual, los viejos deseos de la carne morirán. Cuanto más nos llenamos de Dios, más fortaleza tendremos para vivir libres, limpios y sanos. El verso 11 es muy significativo. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. En Juan, capítulo 16, versículo 7 dice: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré. Se refería a la venida del Espíritu Santo. Jesús dijo que nos convenía que Él fuera al Padre para que el Espíritu more en nosotros. Su obra consumada en la cruz permitió que recibiéramos la llenura y bautismo del Espíritu Santo para tener una vida de libertad. Él está y nunca nos deja. Mora en nosotros. Nuestro mayor tesoro en este mundo vive en nuestro interior y nos trae el amor de Dios permanentemente. David ruega a Dios que no quite su Santo Espíritu. En el Nuevo Testamento se nos pide que no lo apaguemos ni lo contristemos.
Practicar el pecado y la rebeldía es lo que hace que nuestra vida espiritual se deteriore, hace que dejemos de sentir la presencia de Dios y nos enfriemos. Por eso debemos permanecer en Jesús en lo íntimo. Toda esta idea cierra en el versículo 13, donde David se sentía incapaz de ayudar a los pecadores o de hablar de las verdades de Dios hasta no ser limpiado y restaurado interiormente. Somos eficaces para predicar el Evangelio cuando estamos en plena comunión con el Señor. Versículo 14. Aquí David pide perdón por el pecado de homicidio, ya que había enviado a matar a Urías, esposo original de Betsabé. Es necesaria la confesión específica del pecado. Versículos del 15 al 17. Con la restauración viene la alabanza de agradecimiento por la salvación y perdón. El gozo y la alegría vuelven a aparecer en nuestro ser cuando estamos a cuentas con el Señor. Su amor nos renueva, quita de nuestra vida toda amargura, deseos oscuros, corrupción, violencia y malos deseos. Dios nunca despreciará el corazón arrepentido, transparente y genuino que busca ser perdonado. Jamás debemos creernos que somos más santos que los demás. En cambio, debemos temer, sabiendo que somos débiles, para así ser fuertes en el Señor. Es solo por pura gracia que somos perdonados, no porque somos buenos. Solo la humildad y dependencia de Dios nos mantendrán protegidos de la religiosidad o del fariseísmo. Versículos 18 y 19. David pide una bendición para la nación, ya que al ser rey, su pecado también afectaba a su pueblo. Declara ofrecer sacrificios y holocaustos, tal como era la costumbre en el antiguo pacto, para agradar a Dios. Todos estos sacrificios en el Antiguo Testamento significaba volverse a Dios, ponerlo primero, adorarlo y pedir perdón, lo cual traía beneficios a todos. Y ahora oremos juntos, de acuerdo al Salmo 51. Padre Celestial, hoy vengo ante ti a pedirte perdón por todo lo que ha ofendido tu santidad, todo aquello que no te ha agradado de mi vida. Perdona todo pecado que no te he confesado. Hoy expongo toda debilidad en cada área de mi vida, en la codicia, lujuria, odio, venganza, vanidad, mentira y toda clase de cosa corrupta en mi vida. Límpiame y lávame más y más de mi maldad. Purifícame con hisopo para que sea limpio. Lava mis vestiduras y santifícame con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Tú eres lo más importante para mí, por eso quiero vivir a cuentas contigo, siendo totalmente transparente y morando en la luz de acuerdo a tu palabra. Reconozco que soy débil y necesito del poder de tu Espíritu Santo para obedecerte eficazmente y no caer en los deseos del pecado. Tú amas la verdad en lo íntimo y a partir de hoy esta será mi prioridad, la comunión contigo, aún en las pequeñas cosas. Dame sabiduría, hazme comprender tu camino y renueva un espíritu recto dentro de mí para que camine en tu derecha senda. Renuévame en el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Úsame como un instrumento limpio y eficaz para llegar a los perdidos y para que conozcan tu salvación y bondad. Pido, creo y declaro todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Salmo 23, con oración poderosa y explicación. Ahora leeremos el Salmo 23 usando en este caso la versión Reina Valera actualizada y al final haremos un comentario devocional y una oración. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite,
mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Ahora veremos un comentario devocional del Salmo 23, escrito por Esteban Correa. Versículo 1. David es el autor de este salmo, y en los versículos 1 y 2 vemos que hace una comparación de Dios con un buen pastor. David era pastor de ovejas y comprendía bien esta actividad. Sabía que un buen pastor estaba para el cuidado integral de las ovejas, para guiarlas por un buen camino y que no se desvíen a lugares con riesgo. Un buen pastor facilita el alimento necesario para que las ovejas estén satisfechas y tengan bienestar. Las ovejas necesitan del pastor y deben seguirlo para vivir seguras y con todo lo necesario. Las ovejas que se descarrían y no permanecen bajo su cuidado corren todo tipo de riesgos. Pueden caer en lugares pedregosos y quedar heridas o pueden ser atacadas por lobos. Cuando una oveja queda apartada de la manada es porque se ha alejado del pastor, quedando susceptible a las embestidas de los lobos o enemigos. El enemigo puede atacar a una persona que se ha apartado de la palabra de Dios, de la oración, de la fe, la obediencia y de congregarse con otros hermanos. Jesús es nuestro buen pastor que ha dado su vida para nuestro bien y protección. Una familia que ora en unidad, un matrimonio que ora por su propia relación y por sus hijos, es una unidad que desata la presencia del Señor. Debemos ocuparnos también como padres, que nuestros hijos estén bajo la influencia del Señor, para que no queden expuestos a ser influenciados por malas compañías que los alejarán del plan de Dios. La expresión comienza diciendo: «El Señor es mi pastor, nada me faltará», porque en Jesús se nos abrió la puerta para hallar lo necesario para todo nuestro ser. Jesús es la puerta que nos da acceso a un lugar de paz, descanso, refrigerio, alimento espiritual y material. Él es nuestro proveedor integral. Conoce todas nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales. Por eso, enfocarnos en Él, en la oración, en la obediencia, como nuestro pastor, es lo que Dios diseñó para sus hijos. En Juan, capítulo 10, versículos de 7 al 10, Jesús dice: «Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Este salmo refleja la promesa de que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Su palabra es pan y agua para nuestra vida espiritual y física. Versículo 2. El versículo 2 dice: «En prados de tiernos pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce». El descanso de los tiernos pastos nos habla de la libertad que encontramos en Cristo. En la salvación, Él nos da reposo para nuestra alma, pero a su vez trata del alimento que el Señor nos provee, ya que aguas sanas con buenos pastos y hierbas es lo que necesita una oveja para estar bien alimentada. El pan para nuestro sustento diario y el pan de la palabra de Dios para nuestro espíritu. La mención de guiarnos a aguas tranquilas también hace referencia a la promesa que Jesús hizo a una mujer samaritana, mencionado de esta forma en Juan capítulo 14, versículo 14. «Pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». Esto es, la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros, manifestando su vida plena, verificando todo nuestro ser. Podemos agregar también lo que dijo el Señor en Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. «El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior».
Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeron en Él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. El verso 3 nos dice: «Confortará a mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre». La palabra confortar se trata de dar ánimo a aquel que lo necesita, de dar fuerzas al cansado, de dar aliento al que ha pasado por tiempos de desierto. David, conociendo la bondad del Señor, sabía que conformaría su alma y además lo guiará por sendas de justicia. El Señor nos guiará por el camino conveniente, nos ayudará para alejarnos de todo camino torcido y perverso, para hacer su voluntad agradable y perfecta. Damos gloria a su nombre cuando seguimos sus caminos. Isaías, capítulo 63, versículo 14, lo muestra de esta manera: «El Espíritu del Señor les dio reposo, como al ganado que desciende al valle. Así condujiste a tu pueblo, conquistando para ti un nombre glorioso». En el versículo 4, el salmista proclama que aunque tenga que pasar por un momento de dificultad, de peligro, de escasez o de situaciones similares, no temerá, ya que da por seguro que el Señor no lo abandonará. Por eso dice: «No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». En Mateo capítulo 14, versículo 27, cuando el Señor caminó por el mar para encontrarse con sus discípulos, se encontraban en medio de una tormenta y ellos se asustaron, pero Él les dijo: «Tengan ánimo, yo soy, no teman». El Señor tiene poder para deshacer toda obra del enemigo y que nada nos dañe. Por eso nos dice: «No teman, yo soy el buen pastor, síganme, obedezcan mi palabra, porque yo estoy con ustedes». Su vara es para protegernos. Nos protege porque es un elemento de defensa del pastor, y el cayado se utiliza para guiar, para mostrar el camino correcto. A veces el Señor nos llama la atención para que no nos descarguemos. Siempre debemos poner como prioridad la oración ante diferentes situaciones y decisiones difíciles. Cuando hay dudas, esperamos un poco. Solicitamos la guía del Espíritu Santo. Él sabrá guiarnos de la forma correcta para que cuando decidamos estemos llenos de convicción, certeza, plena certidumbre, gozo y paz que llena nuestro corazón cuando sabemos que estamos en la voluntad de Dios. Cuando Él nos habla, estamos seguros, nos da plenitud y seguridad. Pero si nos apresuramos y nos dejamos guiar por emociones momentáneas, tal vez nos equivoquemos. El Señor nos da un panorama claro, nos da sabiduría para decidir, y esto es parte de nuestra vida al seguir al pastor. De ser ovejas obedientes que siguen al buen pastor que nos alienta y motiva para proseguir por un buen camino, el versículo 5 nos habla de lo que el Señor prepara para sus hijos. Él levantará tu vida, ya que ninguno de los que confían en Él serán avergonzados. Preparará una mesa delante tuyo, en presencia de tus adversarios, como lo dice en el Salmo 25. Ciertamente, ninguno de los que confían en ti serán avergonzados. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa, y los que te oprimieron, se burlaron o quisieron lo peor para ti. Verán cómo Dios respalda a sus hijos, a quienes confían en Él. Unge tu cabeza con aceite de gozo y poder del Espíritu Santo. La unción de Dios está en aquellos que la buscan y se consagran. La unción trae gozo y también revelación para enseñarlos lo que necesitamos. El Señor te quiere hacer rebosar para que seas de bendición a otros. Versículo 6. El bien y la misericordia siguen a aquellos que, como David, saben amar a Dios sobre todas las cosas. David fue un varón conforme al corazón de Dios, y que aunque se haya equivocado y haya sufrido también las consecuencias de sus pecados, aún así pudo experimentar el bien que el Señor trajo a su vida. El bien del Señor hace que las cosas salgan a nuestro favor, como dice Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito.
Amar a Dios es la clave, seguir las pisadas del buen pastor. La misericordia es para cuando necesitamos el perdón y la restauración, que aunque no lo merezcamos, su misericordia nos sigue para alcanzarnos. Aunque alguien sienta que ha fallado al Señor, que ha hecho cosas morales o incorrectas, la misericordia de Dios te está siguiendo. Quiere alcanzarte. Deja hoy que esa misericordia te alcance. Está solo un acto de arrepentimiento. Dios está cerca de nosotros. Si nos dejamos alcanzar, su misericordia nos trae también el bien que necesitamos para el diario vivir. Y recuerda que nos sigue todos los días de nuestras vidas. Gracias al Señor por esto. Vemos toda la gloria del Padre, por su amor eterno que nunca se acaba. El Salmo concluye: y en la casa del Señor moraré por días sin fin. Dios nos guía a la justicia, nos llena, provee, ayuda y conforta desde ahora y para siempre. Oremos ahora de acuerdo a las promesas del Salmo 23. Padre Santo, gracias por darnos a Jesús como nuestro buen pastor, que dio su vida por nosotros. Tú me provees todo, lo creo y lo recibo. Eres mi proveedor material y espiritual. Recibo tu plenitud para que nada me falte. Hazme andar en delicados pastos de reposo. Sáciame con tranquilas aguas de refrigerio y paz. Dame tu consuelo y conforta mi alma. Guíame por sendas de justicia para dar gloria a tu nombre. Que mi pie no tropiece. Guarde mis pasos del error y del mal. Tu amor echa fuera todo temor. Nunca me abandones. Estás conmigo todo el tiempo. Recibo tu aliento y guía que me llevan al camino correcto. Condúceme por tu Espíritu Santo. Levántame, Señor, y adereza la mesa delante de mí, en presencia de mis adversarios. Recibo tu unción de gozo y sabiduría. Hazme rebosar de bendiciones a mí y a mi familia. Me deleito en tu bondad y misericordia. Recibo tu bien y andaré con tu favor todos los días de mi vida. Lo creo, recibo y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 4. Con oración poderosa y devocional. La Biblia hablada, leída, voz humana. A continuación leeremos el Salmo 4 y luego haremos un comentario devocional y una oración al final. Salmo 4. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Tú que en la angustia ensanchaste mi camino, ten misericordia de mí y oye mi oración. Oh hijos del hombre, ¿hasta cuándo convertirán mi honra en infamia? Amarán la vanidad y buscarán el engaño. Sepan que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oirá cuando yo clame a Él. Tiemblen y no pequen. Reflexionen en su corazón sobre su cama y estén en silencio. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Muchos dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Haz brillar sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. Tú has dado tal alegría a mi corazón que sobrepasa a la alegría que ellos tienen con motivo de su siega y de su vendimia. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir seguro. Y ahora veremos un comentario devocional. Versículo 1. David conocía perfectamente que Dios es justo y que Él nos hace justicia frente a las situaciones injustas que nos tocan vivir, sobre todo cuando otras personas nos afligen injustamente. Es una buena oración para realizar cuando estamos siendo hostigados, calumniados o atacados injustamente. Señor, hazme justicia. Algo injusto es algo en lo que Dios actuará a favor de la vida de los que creen y esperan en Él. No tengas dudas que el Señor te hará justicia. Si actúas en obediencia y con buena conciencia, el Señor te hará justicia ante tus adversarios. David pide misericordia, sabiendo que el Señor ya lo ha librado muchas veces de sus angustias. El Señor desea ayudarnos y librarnos
Por eso David clama con fe y certeza. Así debemos clamar, confiando, esperando en la justicia y la misericordia de Dios. Versículo 2. Aquí vemos una exhortación hacia aquellos que se creen importantes. Otras traducciones hacen referencia a personas de poder, de influencia o destacadas. La versión TLA dice: ustedes, los que se creen importantes. La versión Dios habla hoy dice: ustedes que se creen grandes señores. Por eso vemos aquí la razón por la cual pide justicia. Se hablaba mal de él. Estas personas intentaban desacreditar y desprestigiar a David, tal vez para derrocarlo en su reinado o destruirlo. Mentiras y acusaciones infundadas fueron la causa de su clamor a Dios y su confrontación con ellos. La pregunta que se hace es: ¿hasta cuándo buscarán el engaño? Dios siempre castiga la soberbia y la mentira. Aquellos que aman la mentira y no pueden ser humildes serán quebrantados por el Señor. Dios llama a todos al arrepentimiento para salvación, pero no todos responden al llamado. Por eso cada uno tendrá consecuencias, pero los que sufren las acusaciones mentirosas deben clamar a Dios por justicia, que pronto verán. Versículo 3. Al Señor le agrada nuestra fe y piedad. Las personas que le temen y lo buscan encontrarán la respuesta en Dios. Un ejemplo claro de esto lo vemos en la historia relatada en Hechos 10, cuando un ángel envía un mensaje de Dios a Cornelio. En el verso 2 del capítulo 10 del libro de los Hechos vemos la descripción que se hace de Cornelio como un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Esta descripción muestra cómo el Señor escuchaba a Cornelio, siendo este un varón justo y piadoso, que además hacía limosnas al pueblo, un hombre generoso, con temor de Dios y de oración. El Señor se encargó de enviarle el Evangelio de Cristo por medio del apóstol Pedro, abriendo la puerta de la salvación al pueblo no judío. Para esta gran conexión, el Señor escogió a este hombre de oración y piadoso. Y Pedro, siendo parte de todo este plan, al hablar con Cornelio y su gente, lo resumió de esta manera en el versículo 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agranda del que le teme y hace justicia. Por eso, este versículo 3 del Salmo 4 dice: sepan que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oirá cuando yo clame a Él. Versículo 4. La expresión tiemblen y no pequen hace referencia a no tomar a la ligera el desprecio a los mandatos y consejos de Dios. El temor reverente a Dios está directamente conectado con tener sumo cuidado de no cometer pecados. La persona que piensa y medita correctamente en lo que la Biblia nos dice tendrá la capacidad de darse cuenta que no le conviene cometer pecados, porque el pecado abre las puertas al enemigo de nuestras almas. La rebeldía es un principio de la naturaleza pecaminosa, la cual debemos hacer morir. Por eso dice en la segunda parte del verso: reflexionen en su corazón sobre su cama y estén en silencio. Estar en tranquilidad y tener un tiempo donde podamos darnos cuenta de los errores nos ayuda a tomar conciencia que ofendemos a Dios y nos provocamos un daño cuando tomamos el pecado a la ligera. El pecado daña nuestra vida. Es bueno poder pedir perdón por nuestros pecados y hacer un balance al terminar el día y ponernos a cuentas con Dios para ser fortalecidos y seguir al día siguiente el camino correcto. Versículo 5. El sacrificio que a Dios le agrada es hacer el bien, ser compasivos y misericordiosos, ayudar al pobre, adorar en espíritu y en verdad, es ser transparentes de corazón, es arrepentirse de los pecados
para buscar la ayuda del Espíritu Santo es temer a Dios, guardar su palabra, es tener una vida de oración y ser piadosos. El justo es una persona de fe, que no solo cree en Dios, sino que busca a Dios para conocerlo y para que Él sea el centro de su vida. Nada tiene que ver la justicia del reino de Dios con la religiosidad de los hombres. El hombre que usa la religión como una apariencia o como una simple regla exterior de conducta no ha tenido un verdadero encuentro con el amor de Dios. No conoce a Dios. Es sumamente importante entender qué tipo de sacrificios sirven ante los ojos de Dios o cuáles son agradables a Él. En Hebreos capítulo 13, versículo 16, dice así: No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Aquí el sacrificio es dar al que menos tiene, es compartir. En Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Santificarnos en la palabra de Dios y serle fiel, guardando nuestra vida y cuerpo para Él, y no para el pecado, es otra forma de sacrificio de justicia. Y también vemos lo que el apóstol Pablo llamó como sacrificio agradable a Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 18, que dice: Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. La ayuda financiera, los diezmos y las ofrendas, como todo tipo de apoyo y colaboración para quienes hacen la obra de Dios, es un sacrificio agradable a Dios. Los sacrificios deben ir acompañados de confianza en el amor y la gracia de Dios. La fe nos hace hacer estos sacrificios de justicia al Señor, porque sabemos que son útiles y darán mucho fruto. Versículo 6. Este texto es para aquellos que buscan el bien en la vida, pero por fuera de Dios. El salmista se hace una pregunta que muchas personas se hacen: ¿quién nos mostrará el bien? La pregunta está enfocada en quién, es decir, en alguien, en una persona. Pero la persona que nos mostrará el verdadero bien es Dios, que envió a Jesús, quien vino para enseñarnos, sanarnos, liberarnos y restaurarnos. Por eso también la respuesta la da el mismo salmista con un pedido: haz brillar sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. Muchas personas buscan el bien aquí y allá, en una persona o en otra, pero el verdadero bien se encuentra en nuestro amoroso Dios, quien nos acepta por medio de Cristo y nos capacita por su glorioso Espíritu Santo para darnos vida, paz, alegría. El bien está en llenarnos de Dios, en conocer su palabra y vivir por ella. Versículo 7. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Estas palabras, dichas por Jesús, nos demuestran que los hombres no solo debemos estar detrás de las cosas materiales, sino del alimento para el espíritu, que es la vida de Dios que nos provee su palabra. El salmista en este caso compara la alegría de aquellos que tienen una buena cosecha y la alegría indescriptible que tienen aquellos que viven bajo el favor y agrado de Dios. No estamos hechos solo para vivir del pan. La completa satisfacción está en tener el alimento espiritual que Dios nos da con su poder, que rompe cadenas, que libera de toda trampa del enemigo y nos da la luz, la sabiduría y la presencia de Dios en Cristo Jesús. Versículo 8. El hombre sin Dios y sin esperanza intenta obtener la paz que el mundo ofrece, la cual parece que nunca es completa porque el mundo ofrece una paz endeble.
basada en adquirir y comprar tranquilidad por medio de tantas cosas que se ofrecen hoy en día, por muchos tipos de medios humanos ilimitados, pero estar bajo la poderosa mano de Dios no tiene comparación. La fe de Dios en nosotros es el poder que nos da el verdadero descanso y calma. La presencia de Dios nos puede cuidar en todo tiempo y en toda circunstancia de una forma única. En Proverbios capítulo 19, versículo 23, se nos amplía el concepto básico para disfrutar de la tranquilidad, la seguridad y la alegría que Dios nos da. En la Nueva Versión Internacional dice así: el temor del Señor conduce a la vida, da un sueño tranquilo y evita los problemas. Y en la versión Reina Valera contemporánea dice así: el temor del Señor es fuente de vida y nos hace vivir tranquilos y libres de temores. Es haciendo nuestro corazón agradable a Dios, llenando nuestra boca de su palabra y anhelando la amistad con Él, que tendremos la vida que anhelamos, llena de paz y descanso, una vida en la plenitud de sus promesas. Y ahora, hagamos juntos esta oración. Padre Celestial, vengo a ti porque deseo tener tu amistad. Sé que solo en Jesús tengo la verdadera paz y felicidad que necesito. Tú eres mi justicia y me harás justicia de toda situación injusta y de todo adversario en mi vida. Perdóname si no he vivido conforme a tu palabra. Hoy me aferro a tu palabra, me lleno de tu palabra para dar mucho fruto. Espíritu Santo, te doy la bienvenida para que me guíes a realizar obras de justicia que agradan al Padre. Querido Señor, dame sabiduría y entendimiento para hacer lo que tú deseas en mí. Recibo la vida, la alegría, la tranquilidad y la seguridad que tienes para mí, por vivir en respeto y temor reverente a tu persona. Lo pido, lo creo y lo declaro, en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 35. Biblia hablada con explicación y oración poderosa, con letra y audio para escuchar. A continuación leeremos el Salmo 35 y luego haremos un comentario devocional y una oración final. Salmo 35. Salmo de David. Combate, oh Señor, a los que me combaten, ataca a los que me atacan. Echa mano del broquel y del escudo, y levántate en mi ayuda. Empuña también la lanza y el hacha para enfrentarte a los que me persiguen. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean puestos en fuga y humillados los que traman el mal contra mí. Sean como paja delante del viento, con el ángel del Señor acusándolos. Sea su camino tenebroso, resbaladizo, con el ángel del Señor persiguiéndolos. Porque sin causa me tendieron su red, sin causa cavaron fosa para mi alma. Que venga destrucción sobre él sin darse cuenta, y la red que él mismo tendió lo prenda, que caiga en esa misma destrucción. Y mi alma se regocijará en el Señor, en su salvación se gozará. Dirán todos mis huesos: Señor, ¿quién como tú, que libras al afligido de aquel que es más fuerte que él? Sí, al afligido y al necesitado de aquel que lo despoja. Se levantan testigos malvados y de lo que no sé me preguntan. Me devuelven mal por bien para aflicción de mi alma. Pero yo, cuando ellos estaban enfermos, vestía de cilicio. Humillé mi alma con ayuno y mi oración se repetía en mi pecho. Como por mi amigo, como por mi hermano, andaba de aquí para allá, como el que está de duelo por la madre, enlutado me encorvaba. Pero ellos se alegraron en mi tropiezo y se reunieron. Los agresores, a quienes no conocía, se juntaron contra mí. Me despedazaban sin cesar. Como bufones impíos en una fiesta, rechinaban sus dientes contra mí. ¿Hasta cuándo, Señor, estarás mirando? Rescata mi alma de sus estragos, mi única vida de los leones. En la gran congregación te daré gracias.
entre mucha gente te alabaré. No permitas que se regocijen a costa mía los que injustamente son mis enemigos, ni que guiñen el ojo con la malicia los que sin causa me aborrecen, porque ellos no hablan paz, sino que piensan palabras engañosas contra los pacíficos de la tierra, y abrieron bien grande su boca contra mí. Dijeron: ajá, ajá, nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, Señor, no calles. Señor, no estés lejos de mí. Despierta y levántate para mi defensa y para mi causa, Dios mío y Señor mío. Júzgame conforme a tu justicia, oh Señor, Dios mío, que no se rían de mí, que no digan en su corazón: ajá, lo que queríamos, que no digan: lo hemos devorado. Sean avergonzados y humillados a los que se alegran de mi mal. Cúbranse de vergüenza y deshonra los que se engrandecen contra mí. Canten de júbilo y regocíjense los que favorecen mi vindicación, y digan continuamente: engrandecido sea el Señor, que se deleita en la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Y ahora veremos un comentario devocional del Salmo 35, escrito por Esteban Correa. Versículos del 1 al 4. En este salmo David estaba siendo perseguido por Saúl y sus hombres para destruirlo. Pero también en este salmo encontraremos palabras proféticas concernientes a Cristo. David expone sus propias experiencias, pero que tenían a su vez un carácter profético acerca de la vida del Mesías. Saúl tenía envidia de David porque estaba ganando la popularidad y aprecio del pueblo, y a su vez había sido ungido como próximo rey de Israel. Saúl representa la envidia carnal y diabólica. Era un hombre que no entendía el plan de Dios, no buscaba ni amaba a Dios como David. Por eso, encendido por su maldad, envidia y odio hacia el escogido de Dios, quería abortar el ascenso de David al trono. Proféticamente, esta persecución fue efectuada en Cristo en sus días en el Nuevo Testamento. Las huestes de maldad que operan en contra del plan de Dios se desplegaron en la vida de David y se repitieron contra Jesús de la misma manera. La oración de David surge del conocimiento de Dios. Es aparentemente una oración fuerte de venganza, pero en verdad está basada en que Dios haga justicia. Simplemente David presentaba al Señor todo lo que consideraba injusto. Dejaba el juicio y castigo al Señor. Él sabía que no podía obrar justicia por su propia mano, que era el Señor quien debía intervenir. Íntimamente sabía que eran hombres perversos y crueles, y pedía a Dios que los detuviera con una oración imprecatoria para que su poder los detenga. En Romanos capítulo 12, versículo 19, dice: Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando nosotros estamos frente a una situación dolorosa, injusta, de maltrato o de dichos que nos han dañado, debemos aferrarnos a que Dios obrará en nuestro favor. Él hará justicia, nos dará el alivio y pondrá las cosas en orden, porque no deja caer al justo, al que lo busca con sinceridad. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se nos enseña que Dios juzgará todas las cosas, y aún así, no somos nosotros los ejecutores de la justicia divina por mano propia, utilizando nuestra ira o violencia. Por eso Jesús nos enseñó a perdonar y aún amar a nuestros enemigos, porque en verdad el Señor quiere la salvación de todos los hombres. Sin embargo, todo aquel que se niegue a creer en el Hijo de Dios y lo rechace, tendrá sus consecuencias. No suena muy amigable hablar sobre el juicio de Dios y muchas veces se intenta evitar este tema. Pero la Biblia no lo evita, solo hay que tratarlo como se debe, sin levantar nuestro dedo para condenar de forma ignorante o carnal. Nosotros somos imperfectos y Jesús nos enseñó a orar por nuestros enemigos. Por eso, el amor es lo principal y en todo caso, si es necesaria la justicia de Dios, será Él quien se encargará de hacerla y lo hará de forma perfecta. Dios es el juez justo,
y nada quedará impune. Si un enemigo nos pide perdón y se arrepiente de su maldad, Dios lo perdona. Y nosotros debemos hacerlo también. Pero si no lo hace, caerá bajo el juicio de Dios. Versículos 5 y 6. David pide que el ángel del Señor los persiga y los acose. Y para esto hay que entender también que hay una lucha espiritual. En Efesios capítulo 6, versículo 12, en la Nueva Traducción Viviente, dice: «Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales». Detrás del ataque o furia de las personas en contra de los hijos de Dios está el deseo del diablo, que utiliza a las personas en nuestra contra, pero nosotros debemos levantarnos en oración, atando todo espíritu y todo ataque del enemigo en nombre de Jesús. Es necesario hacer una guerra espiritual para mantener la paz y la victoria en nuestra vida, declarando que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que su sangre nos ha lavado y limpiado de todo pecado, y ahora tenemos autoridad sobre toda fuerza de maldad en nuestra contra. Podemos también solicitar al Señor que envíe sus ángeles para luchar en nuestro favor y protegernos. Versículos 7 y 8. Aquí David aclara en su oración que sin causa lo persiguen, es decir, por pura maldad o envidia. No había una motivación lógica o con un sentido claro. Solo la fuerza de maldad en estas personas estaba moviéndose para destruirlo. Por eso, David le pide al Señor, sabiendo que no se trataba de una consecuencia por su mal obrar, y pide que esa misma maldad caiga sobre ellos. Toda persona que mantenga su mala conducta recibirá la cosecha tarde o temprano. Nosotros debemos orar por aquellos que están cegados y llevados por la maldad, para que sean librados de la oscuridad y tengan arrepentimiento. Versículos 9 y 10. Esta es una parte de agradecimiento y oración que proclama la justicia de Dios, aún estando todavía David en su batalla y sufriendo persecución. Es una proclama de que el Señor es justo y libra a los afligidos y débiles de manos de los malvados. Viene alegría, gozo y salvación en nuestro favor. David tenía la certeza que así sería, porque el Señor siempre será justo y librará a todos aquellos afligidos y débiles que clamen a Él. Saldrá en defensa de quien no la tiene, pero que se refugia en el Altísimo. Versículos del 11 al 16. Aquí David describe la injusticia contra él, personas por las que había orado para que se sanaran, personas a las cuales apreciaba, ahora estaban haciéndole la guerra sin razón. Realmente era una situación muy injusta, dolorosa, de traición y crueldad. Aparece una referencia mesiánica en el verso 11 sobre los testigos falsos que se levantaron contra Jesús para condenarlo delante de las autoridades. Las mismas actitudes de maldad que se levantaron contra David en este salmo se repitieron como profecía mesiánica en el Nuevo Testamento sobre la vida de Cristo. El versículo 15 dice que estas personas se ponían contentas con su mal, algo totalmente aborrecible para Dios. Gente que ni siquiera lo conocía se había unido a esta turba encendida de injusticia. Parece ser que el odio, la envidia o la amargura de ciertas personas haya cabida en otros corazones a su alrededor, así como las buenas cosas inspiran admiración y ejemplo. También se contagia la maldad y la injusticia. Una persona infectada con este tipo de maldad puede arrastrar a otros que se dejan llevar. Y por eso es importante clamar, hacer oraciones y guerra espiritual para detener estas batallas cuando se levantan. Oremos para que las tormentas se detengan, que toda hueste de maldad, principado y potestad caigan bajo el poder del nombre de Jesús. David nombra calumnias, burlas e insultos. Esta parece ser una de las formas que el enemigo usa para denigrar y derribar a otras personas. Debemos estar firmes contra las acechanzas del enemigo porque somos más que vencedores y tendremos gozo y paz. Versículos del 17 al 25. En este punto comienza una súplica fuerte y desesperada. David pone toda su queja en Dios.
Pide de diversas formas que se haga justicia, que se detenga la maldad. Nuestro clamor debe hacerse contra el avance de la maldad en toda situación, en cosas personales o lo que suceda masivamente sobre ciudades o naciones. Es nuestro deber clamar y pedir justicia cuando vemos el avance del reino de las tinieblas. No permitamos que sea blasfemado el nombre de Dios. Pidamos, clamemos y señalemos la injusticia que afecta a las personas por medio de la oración, para que prevalezca la voluntad de Dios y no la de los perversos. En el versículo 19 hay otro texto profético citado por Jesús. En esa oportunidad el Señor declaraba que aun habiendo visto sus milagros, sin causa lo odiaban, citando este Salmo 35 en el verso 19. Veamos cómo lo dice el Evangelio. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. San Juan 15, del 24 al 25. Pero tanto para la vida de David como para Jesús se anticipa una victoria. En el versículo 18 dice: después te daré gracias y te alabaré. Versículos del 26 al 28. Finaliza el Salmo con una declaración profética. Podemos ver que esta última declaración está basada en la promesa que Dios hizo a Abraham y a todas las personas de fe en Génesis, capítulo 12, versículo 3, que dice: bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. David hace una proclama basada en esta promesa en el verso 26, pero da el resultado de la victoria y la justicia de Dios en el versículo 27. Dios se deleita en la paz de su siervo. El Señor está a favor de quien le sirve y le dará triunfo. David sabe el final de la historia y declara: y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Y ahora hagamos juntos una oración basada en el Salmo 35. Padre mío, levántate en mi vida para que sea derrotado todo enemigo de mi alma, que retrocedan los que desean mi mal, que se caiga el plan de los malvados para destruirme. Levanta tu espada y tu lanza para enfrentar a mis enemigos, corta la maldición del pecado sobre mi vida y que toda persona usada por el diablo sea apartada de mí en el nombre de Jesús. Sean confundidos y humillados los enemigos que traman el mal contra mí. Confunde el plan de Satanás contra mi vida para que prevalezca siempre tu voluntad. Padre Celestial, envía tus ángeles para que vengan en mi ayuda y sean dispersados como paja en el viento todos los espíritus malignos que quieran mi perdición. Que toda persona malintencionada se arrepienta y tenga convicción de pecado para salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo 93. Biblia hablada con explicación y oración poderosa. A continuación leeremos el Salmo 93 en la Biblia Nueva Traducción Viviente y luego haremos un comentario devocional y una oración final. Salmo 93. El Señor es Rey, se viste de majestad. Ciertamente el Señor se viste de majestad y está armado con fuerza. El mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Tu trono, oh Señor, permanece desde tiempos inmemoriales. Tú mismo existes desde el pasado eterno. Las aguas crecieron, oh Señor. Los diluvios han rugido como truenos. Las inundaciones elevaron sus impetuosas olas. Pero más poderoso que el estruendo de los mares enfurecidos, más potentes que las rompientes olas en la orilla, el Señor, quien está en lo alto, es más poderoso que estos. Tus leyes soberanas no pueden ser modificadas. Tu reino, oh Señor, es santo por siempre y para siempre. Y ahora veremos un comentario devocional del Salmo 93, escrito por Esteban Correa.
Versículo 1. Este es el primero de una serie de 7 salmos que de corrido proclaman el reinado y la soberanía de Dios. Y según la tradición judía, pueden contener mensajes proféticos referentes al Mesías. En este salmo se proclama de forma clara y abierta que Dios es quien lo gobierna todo. Es bueno proclamemos siempre esto, que el Señor gobierna en nuestra vida. De esta forma anunciamos que aceptamos y nos sometemos a la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor se viste de majestad porque tiene vestiduras reales. En Isaías, capítulo 6, versículo 1, podemos ver cómo el Señor en su trono está vestido con vestiduras reales, que expresan su identidad y autoridad sobre el universo. Leamos la visión del profeta Isaías. El año en que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Las faldas reales del Señor en esta visión de Isaías proclaman que Dios tiene toda la autoridad. Sus faldas cubrían todo el templo. Esto revela su poder espiritual y autoridad sobre todo poder de ídolos y dioses paganos. La frase «el mundo permanece firme y no puede ser sacudido» es una formidable declaración que nos da tranquilidad, ya que muchos temen que distintas catástrofes ocurran hoy en el planeta, como por ejemplo que un asteroide o un gran meteorito destruya la Tierra, pero vemos que la fuerza soberana de Dios es quien sostiene toda la creación y nada escapa de sus manos. Nada de estas catástrofes mundiales sucederá, a menos que Dios lo permita. Pero Él siempre tendrá cuidado de sus redimidos. Por eso, cuando en un futuro, en la gran tribulación que vendrá sobre la humanidad, y donde muchas de estas temidas catástrofes y guerras nucleares conmoverá el planeta Tierra, sucederán luego de que nosotros, su Iglesia, seamos arrebatados para escapar al cielo de todo esto. Versículo 2. El trono de Dios es eterno. Esto significa que su reinado es atemporal e inmemorial. El reino de Dios no ha comenzado para nosotros en nuestra era, sino que siempre lo fue y siempre lo será. La Biblia habla del pasado eterno y de la eternidad futura. En ambas direcciones, Dios es soberano. No es como los reyes terrenales, cuyo poderío es derribado o vencido por sus enemigos. Los reyes de la tierra van y vienen, suben y bajan de sus tronos, de acuerdo a la promoción o el castigo de Dios. Pero el Padre Celestial ha designado que su Hijo primogénito, nuestro Señor Jesucristo, reine para siempre con justicia. Pronto veremos ya no solo su autoridad espiritual en la tierra, sino su manifestación en la tierra establecida y visible para todos, cuando gobierne desde Jerusalén a todas las naciones en el milenio. Versículos 3 y 4. Aquí el salmista utiliza como símbolo la furia de las impetuosas olas y el estruendo de los mares enfurecidos, usándolo en una posición de enemigos de Dios. Son intimidantes para nosotros estos fenómenos en la naturaleza y podemos vincularlos a cuando nos sentimos intimidados por un poderoso enemigo o un peligro que nos acecha. Y es, a su vez, un símbolo del sistema de la sociedad rebelde ante Dios, ya que el mar es una figura bíblica del mundo sin Dios y se puede ver como algo que invade la tierra firme de la fe. Tal vez tribulaciones y enemigos se han levantado contra tu vida. Te sientes intimidado por algo grande contra ti, pero esta palabra
nos alienta en el versículo 4 diciendo: el Señor, quien está en lo alto, es más poderoso que estos. Versículo 5. La palabra de Dios es infalible, porque nos muestra las absolutas verdades de Dios y sus leyes. Dios ha puesto leyes que gobiernan el universo, las galaxias, la naturaleza y todo lo que sucede en el mundo. Todo está bajo las leyes de Dios. Él ha programado la naturaleza para que funcione de cierta manera y nadie puede anteponerse o detener esas leyes. Así como también ha decidido leyes para la convivencia y bienestar de la humanidad. Todo es gobernado por lo que Dios ha declarado y todo nos lo revela en su palabra, llena de santidad, amor y justicia. Las palabras de los hombres no son del todo seguras y confiables, pero todo lo que da testimonio de la verdad de Dios en su palabra es firme. Todo sucederá en nuestra vida de acuerdo a si seguimos o no su palabra. La autoridad de Dios está basada en su santidad. Dios no tiene ni tendrá jamás una decisión basada en la corrupción, lo inmoral o lo corrompido. Todo lo que Dios hace es perfecto y puro. Por eso dice que su trono es santo, sin mancha, sin inmoralidad. Su autoridad y justicia se imparten de acuerdo a su perfección incuestionable. Y así también debemos nosotros crecer en madurez, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y ahora, hagamos juntos una oración basada en el Salmo 93. Padre Santo, te alabo porque eres el Rey del universo. Tu autoridad lo supera todo. Proclamo en este momento tu señorío sobre mi vida en toda área y aspecto. Tú sostienes el mundo en tus manos y me guardarás de todo mal sobre la tierra. Aunque se levanten aguas turbulentas, tú tienes el poder sobre ellas. No temo a mal alguno, porque estás conmigo y tu trono de poder y santidad es indestructible. Reprendo toda ola de oposición que quiera venir contra mí y desato el poder de tu reino a mi favor. Que desde tu trono envíes tu ayuda incomparable a favor de mi vida y familia. Que tus poderosos ángeles vengan desde tu reino para asistirme y ayudarme. Recibo toda la cobertura de tu majestad aquí y ahora. Pido, recibo y proclamo todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Salmo 121, con poderosa oración y explicación. Biblia hablada. A continuación leeremos el Salmo 121, usando en este caso la versión nueva, versión internacional, y luego haremos un comentario devocional y una oración final. Salmo 121, Cántico de los Peregrinos. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Y ahora escucharemos un comentario devocional del Salmo 121, escrito por Esteban Correa. Versículos 1 y 2. En la Biblia, las montañas o montes son un símbolo de obstáculo o conflicto que debemos afrontar. Algo difícil, grande, intimidante, alto. Pero el salmista se hace una pregunta luego de elevar sus ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Pero elevando los ojos y la fe mucho más alto que esos montes, encontramos uno más grande que toda montaña, el Señor, Creador de los cielos y la tierra.
Para nuestra mirada humana, débil y con tantas limitaciones, una montaña puede ser grande, pero para el Dios Todopoderoso no lo es. Esto nos conecta con lo que dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos del 22 al 24, cuando dijo: «Tengan fe en Dios», respondió Jesús. «Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán». Por eso debemos mirar más alto que los montes. No hay ningún otro lugar más eficaz que mirar al Todopoderoso. Se acentúa en estos dos primeros versículos a Dios como el Creador, que hizo los cielos y la tierra. Al ser Creador, conoce cada cosa que necesitamos, sabe exactamente cómo tratarnos. Nadie mejor que Él nos conoce, además de estar sobre toda la creación, sobre toda montaña. Versículos 3 y 4. El Señor tiene una constante vigilancia sobre su pueblo y sus hijos. Sus ojos recorren toda la tierra, no duerme ni descansa en cuanto al cuidado que nos tiene. Esto es inspiración para nuestra confianza. Cuando estemos en oración, recordemos que Dios no está indiferente, descansando o dormido. Él está disponible para brindar su ayuda a quien la pida con fe. Versículo 5. Él nos cuida con su sombra protectora. El sol radiante y fuerte puede ocurrir en los desiertos, donde hay escasez, sequía, falta de recursos. En el desierto el sol es peligroso, tiene un efecto arrollador, pero este versículo nos dice que el Señor es nuestra sombra. En la clásica versión de la Biblia Reina Valera 1960, lo dice de esta manera: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Si estás pasando por un desierto, saldrás de él, si te mantienes bajo su sombra protectora, que te guardará del sol desolador, hasta que cruces el camino y llegues a tu tierra prometida. Versículo 6. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Cuando nos ponemos bajo el amparo del Altísimo con fe, obediencia y búsqueda, su gracia y favor estarán con nosotros de día y de noche. No hay pausa para su protección. Versículo 7. Este texto es muy alentador porque nos promete que el Señor nos guardará de todo mal. No hay mal que Él no pueda vencer. Si creemos con la fe de un niño esta promesa, Dios se agradará de nosotros. En el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 21, vemos el cuidado de Dios con su pueblo. De día, una nube los protegía del calor del sol, y de noche una columna de fuego los guardaba del crudo frío nocturno del desierto. Él protegerá tu vida íntegramente. Versículo 8. La promesa se extiende a todo lugar geográfico, ya que podemos estar en lugares muy distantes y muy distintos, pero la protección de Dios no se limita a ciertos lugares para quienes permanecen en su pacto. Dentro del hogar y fuera de él, en la ciudad y en el campo, como nativo o extranjero, de todas formas, el Señor estará con nosotros. Cabe destacar que este salmo es un alivio a quienes están emprendiendo y llevando obras adelante, como iglesias, negocios, ideas, carreras profesionales o cualquier tipo de proyecto. Dios cuida a quienes caminan y permanecen en acción. Este es un salmo muy especial para quienes están en movimiento. Cuando nos movemos, permanecemos bajo la poderosa mano de Dios. Aquellos que se mueven y emprenden cosas serán guiados, serán guardados día y noche. Y aunque algo no te haya salido bien, no significa que hayas hecho las cosas mal o seas un fracaso. Significa que estás avanzando, porque de los errores aprendemos a llegar al lugar correcto. Tal vez eso que fallaste no era el lugar o la forma en que el Señor había diseñado para ti específicamente, pero los que caminan encontrarán el buen rumbo, porque Dios guardará sus pasos. En un momento verás el resultado.
Si sigues, avanzas y pones tu esperanza en el Creador, llegarás a buenos resultados. Y por último, vemos que no solo se limita a lugares, sino a los tiempos. Como nos guardó en el pasado, nos guarda en el presente y lo hará en el futuro. Demos siempre gloria, honra y alabanza a nuestro Padre. Él nos guardará desde ahora y para siempre. Hagamos ahora esta oración basada en las promesas del Salmo 121. Repitamos juntos. Padre Celestial, gracias porque mi ayuda viene de ti. No hay monte más alto que tu gran poder. Ordenamos ahora a todo monte que se quite de nuestro camino y sea arrojado al mar. Ante todo, ponemos la confianza en ti sobre todas las cosas. Cubre nuestros pies para que no resbalemos. Guárdanos para que no caigamos en tentación. Líbranos de todo mal. Nos ponemos bajo tu sombra para ser protegidos del sol del desierto y nos ponemos bajo la columna de tu fuego que nos protege en la noche. Declaramos que nuestra vida está protegida en todo camino, en el hogar y fuera de él, en todo lugar que pise la planta de nuestros pies y en todo emprendimiento, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén.